La electrónica es la tecnología que más ha avanzado al paso de los tiempos. Estos avances han mejorado notablemente nuestra calidad de vida, ampliando los conocimientos en medicina, física, astronomía y facilitando el avance tecnológico con la fabricación de ordenadores cada vez más potentes. Por todo esto, he creído que sería interesante mirar un poco al pasado, a los inicios de la electrónica, viendo algunas válvulas de vacío. Para cualquier estudiante que empiece con la electrónica, siempre es bueno conocer sus orígenes. Es la mejor forma de valorar la tecnología del presente. Ahora es muy fácil comprar un teléfono o tableta gráfica que grabe en 4K. ¿Acaso sabes lo que hace muy pocos años era una cámara de televisión en baja resolución y además en blanco y negro? En Irlanda, a principios de la década de 1870, el operador de telégrafo Joseph May observó que el selenio metálico provocaba variaciones en las lecturas de sus instrumentos cuando había fluctuaciones en la luz. Así descubrió que la luz hacía cambiar la resistencia eléctrica del selenio de forma proporcional a la intensidad de la luz. Tuvieron que pasar más de 10 años hasta que en 1884 el inventor alemán Paul Gottlieb Nipkow patentara el telescopio eléctrico, más conocido como disco de Nipkow. El disco de Nipkow era un mecanismo que se interponía entre la luz reflejada de un objeto y la fotocélula de selenio. Se trataba de un disco circular en el que se encontraban dispuestos 18 pequeños agujeros en espiral, situados frente a un mosaico de detectores de selenio. El disco giraba a una velocidad constante, alrededor de 600 revoluciones por minuto, produciéndose una imagen a cada giro, mediante el entramado de 18 líneas horizontales paralelas. En el terminal receptor se instalaba otro disco de Nipkow sincronizado con el primero, que hacía la función inversa, permitiendo que pasara la cantidad de luz transmitida en cada instante para reconstruir la imagen. Algunos años más tarde, en 1923, el inglés John Logie Baird desarrolló y perfeccionó este sistema de televisión electromecánica, aumentando el número de agujeros hasta 24 y posteriormente a 30. A pesar de todo, el problema de este dispositivo era su reducida capacidad, condicionada principalmente por sus elementos mecánicos y el diámetro del disco. La geometría del disco limitaba el número de líneas. El diámetro condicionaba el tamaño de las imágenes a captar. El disco provoca que las líneas no fueran totalmente rectas y su curvatura era mayor a medida que se disminuía el diámetro del disco. Además, los sistemas ópticos disponibles en la época no eran muy eficientes y esto limitaba la velocidad de giro del disco. Por otra parte, la señal se transmitía por un cable corto hasta el receptor y se reproducía con una lámpara de neón, produciendo una imagen borrosa de color rojo anaranjado y de tamaño algo inferior al de una pequeña tarjeta de crédito. En los Estados Unidos, en marzo de 1992, Charles Francis Jenkins desarrolló un sistema capaz de reproducir imágenes en movimiento y lo utilizó para transmitirlas por radio entre Washington y Filadelfia en el año 1925. En Europa, las primeras transmisiones experimentales las hizo la BBC en el año 1929, utilizando el sistema de John Logie Baird. Pocos años después se inició un servicio regular de radiodifusión de televisión utilizando el sistema de Baird. Y en 1932 ya se habían vendido en Inglaterra más de 10.000 receptores de televisión, utilizando un disco de Nipkow con las 30 líneas de resolución. La transmisión al público en general se inició en el año 1936, utilizando dos sistemas en días alternos. El primero era la televisión mecánica, utilizando el sistema de Baird, pero mejorándolo a 240 líneas. Y el segundo era la televisión electrónica, desarrollada conjuntamente por las empresas Marconi y EMI, en una resolución ya mayor de 405 líneas. Este último sistema, el de la televisión electrónica, fue adoptado en el Reino Unido en febrero del año 1937 y fue utilizado hasta hace pocos años en todo el país. El sistema de 405 líneas se convirtió en el estándar denominado como Sistema A del CCIR, en la banda 1, que va desde 41 a los 68 MHz. Como anécdota, en el año 1936 se transmitieron por televisión los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín, aunque la transmisión fue a corta distancia y era destinada a muy pocos receptores. Las cámaras utilizadas, fabricadas por Telefunken, utilizaban como sensor de imagen un iconoscopio. La descripción del primer sistema de televisión totalmente electrónico se debe a Alan Archibald Campbell Swinton,
publicado por la revista Nature el 18 de junio de 1908. Aunque no llegó a una implementación práctica, sí describió sus ideas con gran detalle. La paternidad de la televisión electrónica actual es muy discutida. Los japoneses se la atribuyen a Kenichiro Takanayagi de Tokio, que en el año 1926 realizó la primera transmisión usando un tubo de rayos catódicos. Y los rusos argumentan que fue Vladimir Kozma Zworykin, un inmigrante ruso en Estados Unidos, cuando desarrolló el iconoscopio en el año 1923, gracias en parte al patrocinio que le brindó David Snafford, entonces directivo de la RCA. Posteriormente, el año 1925, Zworykin solicitó la patente de un sistema de televisión en color totalmente electrónico. En el año 1929, y trabajando de forma independiente, Philo Taylor Farnsworth demostró un sistema de televisión completamente electrónico. Utilizaba un tubo de rayos catódicos con deflexión electromagnética para la reproducción de la imagen. Farnsworth demostró el funcionamiento del disector de imagen, en el que la imagen era generada por una de electrones, al igual que lo hacía el iconoscopio. Farnsworth junto a Zworykin fueron sin duda los grandes pioneros de la televisión electrónica. El hecho es que el iconoscopio fue el primer tubo de cámara que hacía uso de un barrido electrónico para la codificación de la imagen. El principio básico era la emisión de un haz electrónico que, junto con la presencia de materiales fotosensibles excitados por la luz procedente de las lentes de entrada, generaban una variación eléctrica que generaba la señal de la imagen a transmitir. La composición física del iconoscopio era sencilla: una capa delgada de óxido de aluminio sobre una capa de aluminio, y esto recubierto por otra capa fotosensible de potasio. El principal problema de este tubo de cámara era la presencia de los denominados campos secundarios. Debido a que el haz electrónico no era del todo homogéneo, se generaban señales con dos componentes solapadas. Por una parte la imagen producida por el haz principal y por otra la imagen del haz secundario. Una imagen de menor tamaño, sin apenas definición, que se superponía a la imagen principal. La solución surgió 6 años más tarde con la aparición del iconoscopio mejorado. Este incluía dentro del tubo un supresor del haz secundario o mediante la mejora del enfoque usando 3 placas paralelas con una pequeña apertura que actuaba como filtro y esta eliminaba el haz secundario. Posteriormente apareció el emitrón. Este tubo mejoraba la eficiencia del iconoscopio y en el 1934 salió el Super Emitron, utilizado por la BBC a partir del año 1937. Este ya tenía una mayor vida y era más eficiente. El tercer tipo de emitrón fue el llamado CPS Emitron, también conocido como Orticon. Apareció en los años 40. Estaba desarrollado para eliminar los efectos de electrones secundarios. Sencillamente lo hacía usando mucha menos energía, de forma que los electrones perdían la capacidad de emitir esos flujos secundarios. Este tipo de tubo se le conoció como Orticon debido a que el mosaico debía ser escaneado de forma ortogonal. El CPS Emitron fue desarrollado en Londres. El significado CPS es por la estabilización del potencial del cátodo, son las siglas CPS. El Orticon se considera una revolución dentro del mundo de los tubos de cámara. Eliminaba casi todos los inconvenientes del iconoscopio mediante el uso del escaneado de baja velocidad. En este tubo, la imagen se escanea de forma perpendicular a los fotorreceptores. Un modelo más avanzado de Orticon fue el Orticon de imagen, incorporando nuevas tecnologías que mejoraban las prestaciones ante la visibilidad reducida o la luz variante. En el Orticon mejorado, la imagen se enfocaba en un fotocátodo transparente delante de la pantalla del tubo. El diámetro del fotocátodo era de 3 pulgadas, mientras que el diámetro del Orticon anterior era de 1,6, 41 milímetros. Este hecho permitió el uso de lentes convencionales que ya estaban desarrolladas. Y este tubo se utilizó hasta la aparición del Vidicon en el año 1950. Bajo la terminología Vidicon se incluye la totalidad de tubos de cámara a partir del año 1950, aunque existen algunos tubos propietarios dependiendo de las marcas que los han desarrollado. La diferencia principal es el material fotoconductivo que se usa. En el Vidicon estándar, el material usado es el trisulfito de antimonio. La configuración de las capas depende del fabricante, pero lo más habitual es encontrarse con 2 o 3 capas. La ventaja de este tipo de dispositivos es su alta resolución y la posibilidad de variar los voltajes aplicados, haciendo variar sus características. Su gamma
que es la desviación de color, es de 0,6, lo que hace idóneo para fines médicos. Sus mayores desventajas son la presencia de intensidad en ausencia de señal, el offset y su baja sensibilidad. En el Plumbicon o Ledicon, el material utilizado es el óxido plúmbico. En un inicio estaba ideado para cámaras de televisión. A pesar de tener un gamma de 1, su sensibilidad y uniformidad en la señal lo hacen muy idóneo para uso médico, aunque algo limitado por el posible ruido. El factor gamma lo que hace es adaptar la sensibilidad del ojo humano a la respuesta del tubo. Cuando las imágenes no están codificadas con el gamma, se dedican demasiados bits o demasiado ancho de banda a valores más brillantes de la imagen, y el ser humano no es capaz de diferenciarlos. Y al mismo tiempo se dedican pocos bits al ancho de banda de valores más oscuros, los que son más sensibles y requieren más bits para la misma calidad visual. En el Saticon o Primicon, el material utilizado es el selenio, arsénico y teluro, proporcionando una mayor definición que el Plumbicon, aunque peores características en el resto de los aspectos. El Pasecon o Chalnicon está formado por cadmio y selenio. Tiene peor respuesta al movimiento de la imagen, con una tendencia a generar zonas negras cuando la imagen se mueve. Y por último, el Libicon o Nubicon, utilizado principalmente para videovigilancia y medicina. Su reproducción es fiel a la imagen, con una resolución elevada y un alto contraste. En la mayor parte de los casos, el tubo integra una salida de fibra óptica para que dicha señal se reproduzca en el destino de forma lo más fiel posible. Las cámaras de televisión hechas con tubos de vacío son monocromáticas. Para obtener el color necesitamos instalar 3 tubos, uno por cada color primario, uno para el azul, otro para el verde y otro para el rojo. Y tenemos que interponer entre la lente un par de espejos semitransparentes selectivos al color, de forma que se desvíen los colores azul hacia la cámara o cañón receptor del color azul, pase el verde a través de los 2 espejos semitransparentes y se refleje la luz roja hacia el cañón de color rojo. En total tenemos 4 espejos, 2 de ellos semirreflectantes y otros 2 opacos. Aquí vemos la cámara por dentro, tenemos los 3 cañones, que son 3 tubos en realidad, con los espejos que estarían interpuestos entre la óptica y estos 3 tubos. Hoy en día existen 2 tipos de tecnologías utilizadas para la fabricación de sensores de cámara. Son la tecnología CCD y la CMOS. Ambos tipos de sensores están formados en su esencia por semiconductores de metal óxido y están distribuidos en forma de matriz. Su función es la de acumular una carga eléctrica en cada una de las celdas de esta matriz. Estas celdas son las llamadas píxeles. La carga eléctrica almacenada en cada píxel dependerá en todo momento de la cantidad de luz que incida sobre el mismo. Cuanto más luz incida sobre el píxel, mayor será la carga que éste adquiera. Aunque en esencia el CCD y CMOS funcionan de una manera muy similar, hay algunas diferencias que vamos a ver. Los primeros dispositivos CCD fueron inventados por Willard Boyle y George E. Smith el 17 de octubre de 1969 en los laboratorios Bell, y fueron premio Nobel de Física en el año 2009. El principio de funcionamiento de estos dispositivos es completamente diferente a los tubos de cámara, aunque la señal que entregan es igual que los tubos de cámara, ya que es analógica. Un dispositivo de carga acoplada o CCD es un circuito integrado que contiene un número determinado de condensadores enlazados. Bajo el control de un circuito interno, cada condensador puede transferir su carga eléctrica a uno o varios de los condensadores que están a su lado en el circuito impreso. En el caso del CCD, este convierte las cargas de las celdas de la matriz en voltajes y entrega una señal analógica en la salida, y esta posteriormente digitalizada por la cámara. En los sensores CCD se hace una lectura de cada uno de los valores correspondientes a cada una de las celdas y luego esta información es la que se convierte de analógico a digital traduciéndola en forma de datos. En este caso la estructura interna del sensor es muy simple, pero tenemos como inconveniente la necesidad de un chip adicional que es el que se encarga de tratamiento de la información proporcionada por el sensor. En el rango dinámico, el sensor CCD gana al CMOS, ya que su rango dinámico es bastante mejor, es casi el doble.
El rango dinámico define el coeficiente que existe entre la saturación de los píxeles y el umbral por debajo del cual no se capta la señal. En este caso, el CCD, al ser menos sensible, los extremos de luz los tolera mucho mejor. En cuanto al ruido, también es superior el CCD al CMOS. Esto es debido a que el procesado de la señal se lleva a cabo en un chip externo y se puede optimizar mejor y realizar esta función aparte. En cambio, en el CMOS, al realizarse todo el proceso de la señal dentro del propio sensor, los resultados siempre son peores. Hay menos espacio para colocar los fotodiodos encargados de recoger la luz. La respuesta también es más uniforme en el CCD que en el CMOS, porque el CMOS tiene elementos individuales y lo hace más propenso a sufrir diferencias entre píxeles. El CCD es una matriz totalmente uniforme y tiene un comportamiento más plano. La diferencia principal del CMOS es que la digitalización de los píxeles se realiza internamente en unos transistores que lleva cada celda, por lo que todo el trabajo se lleva a cabo dentro del sensor y no se hace necesario un chip externo encargado de la función de digitalizar. Con esto conseguimos reducir costes y se consiguen equipos más pequeños. Al digitalizar la señal en cada píxel se ofrece mejor calidad y al mismo tiempo son chips más baratos de fabricar. Otra de las grandes ventajas es que los sensores CMOS son más sensibles a la luz y en condiciones pobres de iluminación se comportan mucho mejor. Esto se debe principalmente a que los amplificadores de señal se encuentran en la propia celda y tienen un menor consumo a igualdad de alimentación, todo lo contrario que ocurre en los CCD. En cuanto a la velocidad, el CMOS es claramente superior al CCD debido a que todo el proceso se realiza dentro del propio sensor y ofrece una mayor velocidad. Otro aspecto que se mejora con el CMOS es el efecto blooming. Este fenómeno es el que se produce cuando un píxel se satura por un exceso de luz y esta luz llega a incidir en los píxeles de su alrededor. En el CMOS, al ser píxeles independientes, esto no sucede. Por contra, los sensores CMOS tienen menor sensibilidad que los CCD a la luz ultravioleta y a la infrarroja. Aunque la calidad de la tecnología CCD es superior a la CMOS, la tecnología CCD ha llegado a su límite y la CMOS sigue en evolución. Está en desarrollo y son precios mucho más baratos, consiguiéndose calidades equivalentes, incluso pudiendo llegar en algunos aspectos conseguirse mejores prestaciones.